Tenemos un tema muy bonito el día de hoy. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para escuchar a papá el día de hoy? Y el título del hermoso mensaje que Dios tiene para con nosotros en esta mañana se titula Hay propósito en el desierto. ¿Cuántos saben que hay propósitos en el desierto? Dígale a su vecino que tiene la mano izquierda, mano derecha, al frente y atrás. Hay propósito en el desierto. Alguien me dijo que esa gráfica se parecía a Pasión de Gavilanes. Hermano, compórtense, le dije. Dios tiene algo hermoso para con cada uno de nosotros. Hay propósito en el desierto. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que no todos los desiertos matan. ¿Cuántos saben eso? Oye, hermano Camilo, pero ¿cómo así que no todos los desiertos matan? Si yo estoy pasando uno y estoy aquí apenas pasándolas. Pero sabemos que Dios tiene un propósito con todo, amén, y con cada uno de nosotros. Y es que nosotros siempre hemos escuchado la palabra desierto. Y cada vez que nosotros pensamos en la palabra desierto, vemos así en nuestra cabeza. Sabemos que las palabras son identificaciones, dan como que una imagen de lo que significa algo. Y siempre se nos viene un área arenosa, cálida, con muchos camellos, desiertos que verdaderamente muchas personas, lo que se sabe es que no pueden sobrevivir en los tiempos que pasan en el desierto. Y dice, estaba yo aquí buscando la definición de la palabra desierto. Y según el diccionario, dice que desierto es un territorio arenoso y pedregoso que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. Pero mire lo que dice importante sobre todo esto. Dice lugar despoblado o en el que no hay gente, no vive nadie, despoblado, solo, inhabitado, e inclusive es sinónimo de deshabitado, solitario, vacío, abandonado y desértico. Y sabemos que todos nosotros como hijos de Dios, como seres humanos más que todo, nuestro caminar diario siempre nos encontramos en momentos en donde pensamos que no tenemos salida a las circunstancias que estamos pasando. ¿Cuántos nos hemos encontrado en esos momentos que no sabemos qué va a pasar? Dicen los expertos que nosotros cuando nos angustiamos, la angustia, la desesperación viene porque no sabemos lo que ha de venir. Y en estos momentos difíciles que nosotros nos encontramos, que no vemos salidas, tendemos a desesperarnos. Y son tiempos muy difíciles, son tiempos de aislamiento, de soledad, de tristeza y hasta dolor que pasamos como seres humanos. Y lo que pasa que con todo esto es que para nosotros los creyentes, estos tiempos los hemos titulado desiertos. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo la está pasando? Aquí estoy pasando un desierto, hermano. Llevo 80 años, no 40, 80 en él. ¿Tú imaginas? 80 años en un desierto. Siempre nosotros, y tipifica, queremos decir que pues, los desiertos representan momentos especiales en nuestra vida, momentos difíciles, enfermedades, circunstancias que nosotros no tenemos la respuesta. Decimos estamos pasando un desierto, un tiempo difícil, e inclusive muchos de nosotros también los titulamos como pruebas. Estoy pasando una prueba, hermano, pero esa prueba yo no sé por qué Dios me la da a mí. E inclusive durante esos tiempos nosotros llegamos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Cuestionamos a Dios que por qué me pasa a mí, a los demás, míralos ellos muy bien y yo estoy pasando esta prueba, estoy pasando este desierto, esta dificultad con mis hijos, con mi familia. ¿Por qué a mí si yo te sirvo a la iglesia, si yo busco de ti, si yo diezmo, si yo honro tu nombre en todo momento, por qué me pasa a mí? ¿Cuánto nos ha pasado eso? Creo que todos nosotros hemos pasado un tiempo especial. Pero lo importante a entender es que durante esos tiempos de desierto, los desiertos, déjeme decirle que no siempre es el fin, sino a lo contrario, es el principio de muchas etapas y bendiciones para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Los desiertos no definen
el final, sino que muchas veces son los procesos que necesitamos nosotros pasar, las etapas para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Por eso vale recalcar que hoy, en esta mañana, hay que recalcar que hay propósitos en los desiertos. Dios, si nosotros observamos bien a Dios, Dios tiene algo especial con los desiertos, hermano. A Moisés le habló cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Dice que se va más adelante en medio del desierto y es donde se encuentra con la zarza ardiendo y es donde le habla Dios por medio de la zarza a Moisés en el desierto, donde no había más nadie, solamente estaba él con las ovejas y la zarza. Si vemos también el pueblo de Israel, Dios hace un milagro en la vida de ellos donde pudieron conocer el maná, fue en medio del desierto. Estaba hablando esta mañana con el pastor sobre Pablo, que pasó también 3 días en el desierto. Y siempre vemos que el desierto, como que Dios como que tiene algo especial con el desierto. Y es que a muchos de nosotros, la realidad del caso es que muchos de nosotros, Dios nos necesita en medio de esos desiertos. Lastimosamente es la realidad. Dios nos necesita a nosotros en medio de los desiertos para poder hablarnos, para poder obtener nuestra atención, para poder decir: hey, ¿tienes un momento para mí? Tengo algo muy especial para tu vida. Y Dios necesita jalarnos las orejas en medio de los desiertos, en medio de las pruebas. Porque hay veces tanto el afán de la vida, tanto el corre, tanto la familia, tanto el desespero por querer cumplir el sueño americano, que se nos olvida quién es nuestro proveedor. Se nos olvida quién es nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado vida. Y a veces Él tiene que permitir estos desiertos para poder llamar tu atención. Entonces, la próxima vez que pases por un desierto, no nos quejemos. ¿Cuántos no se van a quejar más en los desiertos? Y tenemos que entender de que hay muchas cosas que nos tienen alejados de Él y Él nos necesita cerca de su corazón. Por eso no reclamemos, tenemos que aprender a no reclamar cuando estemos pasando en un desierto, sino gozarnos en las pruebas, porque sabemos de que una victoria está cerca por venir. Es duro, es difícil pasar esos tiempos difíciles. Muchos hemos dejado nuestras familias en nuestros países, o nuestra familia se ha venido a este país. Muchos de nosotros, nuestros padres están muy ocupados a veces. Muchas veces de nosotros estamos solos. Muchas veces estamos pasando enfermedades, problemas legales. Y es duro, es difícil. Pero ¿sabe qué? Que Dios quiere mostrar su amor y poder con nosotros en nuestra vida. Y las dificultades son la oportunidad que Él ve para Él poder hacerlo. Él solo puede mostrarnos que es un Dios de lo imposible a través de una situación donde necesitamos un milagro. Él solo puede mostrarnos que es soberano y Él tiene el control de nuestra vida a través de una situación que no podamos manejar. Los enfermos, ¿a dónde van? ¿Donde el médico? El médico no es médico sin enfermos. Entonces, Dios usa estos momentos difíciles para decir: te estoy llamando primero con un susurro del oído. Nos llama y después nos llama con lazos de amor, pero esos lazos muchas veces duelen. A mí primero me llamó con un susurro al oído y no la atendí. Dije que estaba muy joven para venir a los caminos de Dios. Y después me tuvieron que declarar muerto y tuve que terminar en una silla de rueda para entonces poder atender a su llamado. Y ahí viene el perro arrepentido. Ahí sí me tuve que poner las pilas con Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Y es que Dios, Él solo puede mostrarnos que es soberano y que tiene el control durante estas circunstancias. Él solo puede mostrar su restauración en situación en donde toda nuestra vida puede verse como derrumbarse, pero Él tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer en esta mañana un hermoso
pasaje que lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 2, va a salir en la pantalla. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 2, y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando de la tentación del Señor Jesús. Y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Repita conmigo: y fue llevado. Repita conmigo: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya podemos terminar. ¿Quién llevó al Señor Jesús al desierto? Y mira lo que dice lo siguiente: por 40 días, y era tentado ¿por quién? ¿Por quién era tentado Jesús? Y dice: y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Vemos aquí cómo el Señor Jesús, hablando del contexto de lo que acabamos de leer, el Señor Jesús venía de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y sucedió algo muy importante, y es que en Lucas 3 habla de que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. De ahí venía el respaldo de Dios oficialmente sobre la vida de Jesús después de ser bautizado. Y después que él es bautizado, entonces el mismo Espíritu Santo que reposaba sobre él, entonces es llevado hacia el desierto. Bautizado, sellado con el Espíritu Santo, y es llevado al desierto. Y después de esto, de que él es llevado, después de este tiempo en el desierto, es cuando entonces, después que pasa el desierto, es el inicio, el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Ahí es donde comenzó el propósito del Padre en la vida de él. Entonces, primero es bautizado, sellado en el Espíritu Santo, llevado al desierto, y después del desierto es que empieza el propósito del Padre en el Hijo. Muchos de nosotros nos quedamos en el desierto y no permitimos que el Padre cumpla el propósito de nuestra vida. Nos desesperamos. Hemos aceptado al Señor, hemos llegado a la casa, hemos confesado, hemos hecho la oración de fe, y llegamos al principio del desierto, de las pruebas difíciles, y nos devolvemos. Lastimosamente nos damos por vencidos. Inclusive llegamos a cuestionar: ¿yo para qué me metí en estas? Mejor me hubiese quedado como estaba. Y no entendemos que la recompensa viene después del proceso. La recompensa viene después del desierto. Tu milagro viene después del desierto. Vemos cómo Jesús, tenemos que nosotros hacer lo que él hacía. Él descansó en las promesas del Padre. Así como él fue llevado al desierto para ser refinado por el Espíritu, nosotros estamos siendo refinados para que la mejor versión de nosotros pueda salir a la luz. Los desiertos son procesos de parte de Dios. Y vemos que después de todo esto, Jesús fue tentado por Satanás. Fue tentado para que entonces pudiese experimentar personalmente lo que nosotros debemos atravesar, y así estar preparado para ayudarnos y para mostrarnos cómo podemos vencer al maligno mediante el Espíritu y la palabra de Dios. Usted sabe que Adán, Dios no lo llevó a un desierto, sino que lo llevó al huerto del Edén, al paraíso. ¿Y fue tentado por quién? Por Satanás, por la serpiente, que se metió primero con Eva. Fueron tentados. Pero ¿qué pasó con esa tentación que ellos pasaron? Lastimosamente fallaron. Pero ahora el segundo Adán, Cristo Jesús, supo lo que había pasado, y él supo lo que tenía que hacer, era depender por completo del Padre. Y al depender completamente del Padre, de sus promesas, entonces encontró la victoria, porque mantuvo sus ojos no en la situación que estaba pasando, sino en las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros durante estos momentos difíciles. Siempre nosotros estar enfocados en las promesas de Dios. Y es importante recalcar esto:
que Dios no tienta a nadie. No sé si usted lo sabía, pero Dios no tienta a nadie. Dios lo que hace es, Él prueba para que a través de la prueba podamos ser refinados. Las pruebas de Dios vienen para sacar la mejor versión de nosotros. Las tentaciones del enemigo vienen para sacar lo peor de nosotros. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 14: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no tienta a nadie, Él prueba. Y la razón por la cual nos prueba es para sacar la mejor versión de nosotros. Los tiempos difíciles para sacar la mejor versión de nosotros. Y vamos a ver 3 puntos que nos van a llevar a ver el beneficio de estar pasando en estos desiertos. 3 puntos que nos van a ayudar a nosotros a entender la razón por la cual nosotros pasamos los desiertos y qué debemos de hacer cuando nosotros pasemos esos desiertos. Y número 1 es que en el desierto nos encontramos a nosotros mismos. Si nos damos cuenta, una de las cualidades de los desiertos es que son solitarios, no hay nadie. Es justamente allí donde Dios puede tener entonces muchas veces nuestra atención. Lo decía al principio, son tiempos cálidos donde no hay nadie, absolutamente nadie alrededor, y es donde Dios entonces puede hablarnos, puede escucharnos, puede entregarnos, puede tener completamente nuestra atención y nuestra rendición hacia Él en los tiempos difíciles, en los desiertos. Y es que los desiertos, si usted, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces, que durante esos desiertos me pasa con la comida, que muchas veces yo como de más y después vienen los ayayay. Entonces, cada vez que pues me enfermo, lo que yo hago es empezar a revisar qué fue lo que comí y qué fue lo que probablemente me cayó mal. Mi cuñado Chris me conoce. No, es que me habrá caído mal esto, me habrá caído mal lo otro. Y entonces empiezo a ponerme a cuentas con Dios. Señor, ¿será porque pensé mal? ¿Será porque no saludaba a fulanito? ¿Será porque no le di el parqueo el domingo al otro hermano? Aquí no pasa. Y es que los desiertos nos hacen encontrarnos a nosotros mismos, nos hace recapacitar, nos hace ver lo que nosotros somos. Porque hay muchas veces que estamos tan ocupados que no nos damos cuenta de lo que nosotros somos, porque no hacemos un alto en el camino. Y estos altos en el camino, este desierto, nos hace a nosotros ver qué es lo que verdaderamente somos. Nos hace recapacitar sobre el lugar donde estamos, porque el lugar donde estamos siempre va a ser un reflejo de las decisiones que hemos tomado el día de ayer. Usted ayer hizo un alto en el camino, se fue a acostar. Antes de acostarse, usted sabe la necesidad que usted estaba pasando, sabía verdaderamente lo que necesitaba y dijo: ¿sabe qué? Mañana voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa de Dios, necesito recargarme, necesito mi corazón que esté lleno de su presencia. Y eso fue la decisión que usted tomó. Entonces esa necesidad, ese desierto, esa circunstancia difícil lo hizo usted hacer un alto en el camino y tomar la decisión para que usted estuviese aquí el día de hoy. Y esa es una de las cosas positivas, buenas de los desiertos. ¿Sí ve que sí sirven? Nos hacen ver lo que nosotros somos. Nos hace conocernos en forma profunda a nosotros. Hay veces que mucho es menos. ¿Cómo así mucho es menos? Mientras más ocupado en la vida nos pasamos, menos nos llegamos a conocer a nosotros mismos. A veces solamente los afanes en el trabajo, con tanto que hacer, nosotros estamos como unas máquinas, dándole, que se nos olvidan nuestros valores, nuestra ética, nuestra formación, lo que nosotros verdaderamente somos, hijos de Dios. Se nos olvida muchas veces que hasta somos hijos de Dios. Se nos olvida el propósito que tenemos en nuestra vida. Muchos de nosotros que servimos aquí en el altar, que servimos aquí en la iglesia,
hasta se nos olvida el llamado que tenemos de parte de Dios. Se nos olvida el llamado que tenemos en casa con nuestros hijos, con nuestra familia, los esposos, el llamado que tenemos con nuestras esposas, las esposas, el llamado de hacerle la comida, no mentira, el llamado de estar pendiente de sus esposos. Los hermanos, amén. Se nos olvida, se nos pasa por alto. Y es por el corre-corre. Y por eso es muy bueno nosotros hacer ese alto en el desierto, que lleguen esos momentos para encontrarnos a nosotros mismos y poder conocernos en forma profunda. Nos lleva también a reflexionar sobre los motivos que nos han traído al desierto. Nosotros empezamos a ver, ¿qué hice yo? Vamos a suponer que nosotros no llevamos el carro cuando le prendió el check engine, la lucecita del carro de revisión que necesitaba atención. Y nosotros estamos acostumbrados muchos de nosotros lo marcamos, la pantalla, el tablero del carro, venimos, lo pintamos o lo marcamos y hacemos que no, eso no tiene nada, este carro es un Toyota. Decía, como dicen en mi país, ¿dónde están los colombianos aquí el día de hoy? Eso. Dicen que andamos como Toyotas nuevos pidiendo vía. Y marcamos el tablero y dele. Y de repente el carro empieza como a estornudar. ¿Pero qué le pasó si este carro es Toyota? Señor, en el nombre de Jesús ahora mismo, que prenda y no se vare. Y se daña el carro. Y entonces cuando una vez que se da cuenta, nos damos cuenta nosotros, se daña el carro, vemos que estamos viendo indicaciones para que no sucediese, y entonces empezamos, es que mejor lo hubiese llevado donde el mecánico, a revisarlo. Entonces el carro tiene que dañarse para nosotros decir, bueno, para la próxima que se prenda esa luz lo voy a llevar al mecánico. Aquí no va a pasar eso. Aquí somos obedientes, amén. Nos llevan a reflexionar sobre los motivos que nos han traído hasta ahí, como personas, como padres, como hijos. A veces nosotros venimos con nuestros hijos y empezamos a darle mucho chocolate. A Camilita llegó un tiempo en donde mi hija mayor le empezábamos a dar mucho chocolate. Le empezábamos a dar mucho chocolate y yo decía, el chocolate no es bueno. No, pero que a ella le gusta, listo, perfecto. Le llevamos donde el dentista y lo primero que vio el dentista, el odontólogo, le dijo, estás comiendo mucho chocolate, no es bueno. Y entonces ahí tuvimos que tomar medidas todos en la casa y no darle más chocolate. Y muchas veces nos pasa también con la atención de ellos, que muchas veces ya cuando están en problemas, cuando la policía está tocando la puerta, cuando las drogas están en los bolsillos de ellos, cuando ya están confundidos de lo que verdaderamente Dios ha decidido que ellos son, entonces vamos a recapacitar, en donde Dios nos ha venido mostrando, dando indicaciones de lo que debemos de hacer de nuestro rol. Entonces nos ayuda a reflexionar los desiertos sobre los motivos que nos ha traído ahí. Inclusive nos ayuda también cuando llegan esos tiempos difíciles, estos desiertos, y nos logramos encontrar a nosotros mismos, nos ayuda a escoger metas. No sé si conocen un actor muy famoso, legendario, Bruce Lee, dijo lo siguiente, que una meta no siempre está destinada a ser alcanzada, a veces sirve simplemente como algo a lo que apuntar. Y muchas veces nosotros no queremos metas porque las vemos inalcanzables, que no podemos lograrla. Pero muchas veces la verdadera victoria no está en alcanzar la meta, sino en el proceso que pasamos por ella. Es lo mismo que el éxito. El éxito no es alcanzar algo, sino ser alguien, ser una persona exitosa. No es lograr lo que tú tienes, sino lo que tú eres. Y es bueno nosotros como hijos de Dios tener metas. Metas en la familia, metas laborales, metas sociales, metas en nuestro servicio a Dios y mucho más. Número 2, los desiertos nos ayudan también porque en el desierto nos capacitamos en cómo resolver problemas más o menos semejantes a los que Satanás presentó al Señor Jesús. Vemos cómo el Señor Jesús fue tentado por el Satanás, por el enemigo. Muchas veces Dios nos está llevando en el proceso, en el Espíritu nos está llevando por el proceso, por el desierto, porque Dios tiene un propósito para con nosotros, pero se interpone el enemigo. Y no tenemos que nosotros tenerle miedo al enemigo, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante.
Él fue tentado, tratando el enemigo de interponerse en lo que Dios quería hacer con él. Y la tentación, muchos de nosotros hemos escuchado el término la tentación, y es que el diccionario de la Real Academia Española dice que tentación es una instigación o estímulo que induce el deseo de hacer algo. Solicitación al pecado inducida por el enemigo. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, Él pasó tentaciones. Y es que las tentaciones a nosotros nos van a hacer comprometernos, nos van a hacer comprometer nuestras metas. El fin muchas veces de las tentaciones es poder llegar a afectar, interponerse en nuestro camino hacia las metas para así entonces nosotros fracasar. Quieren que nosotros quitemos nuestra mirada de Dios y enfocarnos en los problemas. Por eso se dice mucho en esta casa que no hay que decirle a Dios cuán grande es nuestro problema, hay que decirle al problema cuán grande es Dios. Tienes que ser un hijo, una hija de fe, declarar que tú tienes un Dios mucho más grande que cualquier circunstancia, mucho más grande que cualquier tormenta, mucho más grande que cualquier resultado médico, mucho más grande que cualquier enfermedad, mucho más grande que cualquier resultado legal que estés pasando. Cuando te tiren dardos, cuando vengan circunstancias, gózate porque tu bendición está a punto de venir. Yo me gozo cuando vienen esos desiertos. Yo me pongo, a ver pues, digo yo. Porque así funcionan las cosas divinas de Dios. Las tentaciones tratan de que evitemos buscar y examinar nuestros propósitos. Nos quieren confundir. El propósito que Dios tiene con nosotros, nos quieren ocupar con cosas ajenas que no le pertenecen a Dios y así alejarnos de Él. Todos tenemos un llamado de ser hijos de Dios y de servirle. Pastor ha venido hablando los jueves de que nosotros hemos sido creados para vivir para Él y para servirle. Y muchas veces esas tentaciones llegan para distraernos de nuestro llamado, de nuestro servicio. Y tenemos que nosotros, cuando lleguen esos momentos difíciles, examinar nuestro propósito y enfocarnos solamente en nuestro llamado. Tú, Señor, me has dicho a mí que yo soy tu hijo y que tú no me abandonas. Por lo tal, no importa la circunstancia que esté pasando, yo sigo hacia adelante. Es muy importante siempre ir hacia adelante enfocado en el Señor, porque muchas veces los pasos hacia adelante no significa que estás cerca de Dios. Muchos pasos hacia adelante, y si no tienes a Dios, significa que te estás alejando de Él. It's not only moving forward. No es solamente echar para adelante, sino a la dirección de Dios en todo momento. Y las tentaciones son un ejercicio necesario para la madurez emocional y espiritual de todos nosotros. Por ahí hay un dicho en inglés que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero al final es nuestra decisión. Los desiertos van a venir, los procesos van a venir. Pero el problema no está en que vengan, sino cómo los afrontamos nosotros. ¿Vamos a permitir a Dios que nos refine, que nos haga más fuertes? ¿O le vamos a permitir al enemigo que nos haga más débiles y que nos tire y se burle de nosotros? El enemigo tiene poder, mas no autoridad. La autoridad se la damos nosotros, que se nos fue dada. Nosotros permitimos si Él hace o no hace con nosotros. Solamente está en nosotros. Y tenemos que siempre acordar que no importando la circunstancia que nosotros estemos pasando, sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Está en nosotros si permitimos que se cumpla la voluntad de Dios, sí o no, en nuestras vidas. Y por último, el último punto, número 3, el desierto. En el desierto nos afirmamos en el llamado de Dios. En ese desierto que nosotros pasamos, podemos afirmar ese llamado de Dios renovando nuestras vidas. Ese alto, ese cuestionamiento, esas dudas que nosotros llegamos a tener, es para decir, bueno, ¿sabes qué, Señor? Es un día nuevo para comenzar. Estas circunstancias que tú has venido pasando, hoy úsalas para que te den impulso, que te den fuerzas y empieces un nuevo comenzar con Dios en esta mañana, en este nuevo día.
Dice el libro de Salmos capítulo 51 versículo 10, decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tienes que tomar estas circunstancias, estos desiertos, y pídele al Señor que renueve un espíritu recto en tu vida. Se convierte en un nuevo comenzar. Sabemos que una de las promesas de Dios es que no tenemos que no desmayar, como decía Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sus promesas que nos llevará de gloria en gloria. Aunque se pueda ver las cosas muy cálidas, aunque te veas solo, aunque te veas desolado, aunque nadie celebre contigo los triunfos, Dios tiene algo especial para tu vida y tienes que siempre recordarlo, que un día a la vez Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Sabemos que en este desierto llegamos a firmar el llamado de Dios porque reconocemos nuestra filiación divina, lo que nosotros somos. La realidad del caso es que tenemos que reconocer que sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los desiertos nos llevan a reafirmar nuestro llamado divino. Tienes que tomar estos tiempos para volverte a Dios. Hoy es un día en donde tenemos que volver a Dios. Probablemente has estado pasando circunstancias difíciles y no las has entendido. Dios te las está contestando hoy. Es tiempo de volver a casa con papá. Es tiempo de volver a Dios. Y por último, en el desierto nos afirmamos en el llamado de Dios, porque rendimos nuestro ser a la vocación que Dios nos ha dado. Volvemos a lo que hemos sido creados. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Hoy es un nuevo comenzar para tu vida. Y no veas los desiertos como el final, sino la respuesta de tus oraciones. Porque es el principio de lo que Dios tiene para contigo. Si lo crees, ponte de pie conmigo en esta mañana.